Muy buenas noches a todos, un feliz sábado. Estamos contentos de encontrarnos nuevamente en esta conversación con Dino y con ustedes a la luz de la Biblia. Vamos a iniciar con una oración. Os invito a que nos acompañen en esta palabra. Querido Padre Celestial, nos hemos reunido a través de este medio, de este recurso, para poder estudiar tu palabra, para poder encontrar luz en ella para nuestras vidas. Te pedimos que esta noche tú nos acompañes y que el tema que hemos preparado acerca del Espíritu Santo sea presentado por Él mismo a nuestras mentes y a nuestros oídos y a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nuevamente bienvenida a todos a esta conversación. Quisiera iniciar leyendo un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 10 al 11. 10 y 11. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, la idea del programa de esta manera es retomar esta tercera entrega, cosas que son básicas, ¿no es cierto? Gustavo, de
de la Biblia. Nosotros nos manejamos por el principio de sola escritura, es un principio que viene hace más de 500 años, en realidad viene del principio de los tiempos. Lo retomaron hace 500 años con la Reforma. Nosotros, la idea nuestra es manejar las doctrinas solo con la palabra de Dios. Para eso empezamos primero con lo que es el concepto de inspiración y revelación, luego con la iluminación, y ahora comenzamos con un tema que es importantísimo, comenzar con el Espíritu Santo, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, les recordamos que este programa es en vivo y nos gustaría recibir de ustedes participaciones en forma de preguntas, en forma de comentarios. Tenemos un número al que pueden escribirnos el mensaje. Por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp tienen un número, vemos si en algún momento lo podemos poner de alguna manera en pantalla. El número es el 11 22 52 55 67. Lo repito nuevamente, es 11 22 52 55 67. Esta es una línea que tenemos especialmente para recibir mensajes de texto, o sea, dentro de WhatsApp, no de audio porque es más complicado después reproducirlos, pero sí con mensajes de texto si podemos hablar sobre las inquietudes que tengan después de cada bloque, o los podemos tomar y en la nueva entrega que hagamos aclararlos, ¿sí? Para todos. Sí, la idea es que en esta conversación no solamente estemos Dino y este servidor, sino que ustedes también pueden estar con nosotros conversando a la luz de la Biblia. Como mencionaba Dino, en las 12 programas anteriores, conversaciones anteriores, estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y presentábamos argumentos bíblicos acerca de la palabra como un medio a través del cual Dios se revela en forma explícita, en forma clara a nosotros, Dino, a los seres humanos. Esta revelación, esta autorrevelación de Dios se instrumentó por medio de la inspiración a personas a través de la historia que recibieron impresiones, recibieron esa revelación de Dios y la transmitieron en forma escrita hasta nosotros. El proceso continúa, el proceso de revelación continúa porque no es solo a través de la inspiración, sino también de la iluminación. ¿Por qué? Porque no solamente la persona que recibió la revelación fue impresionado con ella para que escribiera, sino que aquellos que leemos, Dino, también necesitamos de la intervención de Dios para poder entender ese mensaje que fue dado a los hombres hace cientos de años, hace siglos. Y también interviene otro tema importante, que es el de la preservación. Dios se asegura de que ese mensaje que una vez fue dado a los hombres en la antigüedad por medio del Espíritu Santo, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ese mensaje llegue a nosotros con fidelidad, sin cambios, sin variaciones, sin corrupción, ¿no? Toda esta obra está en manos de un miembro de la deidad, que es el Espíritu Santo. Por esa razón nosotros nos ha parecido bien continuar estas conversaciones ahora, introduciéndonos en la deidad, que es el tema más importante de la Escritura, porque la Escritura es la revelación de Dios a la humanidad. Y qué mejor que comenzar por el Espíritu Santo, que ha sido el que ha participado de una manera activa, dinámica y permanente en esta transmisión, en esta revelación de Dios a los hombres. Por eso el tema de hoy, ¿no? Como nosotros lo anunciamos, como se anunció por WhatsApp, en la publicidad, en la promoción, es la deidad del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, justamente hay dos principios que son importantes. Lo que decía Gustavo es, no podemos conocer a Dios sino por medio de la palabra que fue revelada. No hay otra forma. Nosotros podemos percibir un Dios, ¿no? Pero si no podemos conocer la verdadera intención de Dios, si no es por la palabra. Y por otro lado,
como también dice que a los que no creen la palabra es locura, por eso nosotros pedimos inspiración divina. O sea, eso también está escrito en la palabra, ¿no? Son los dos temas básicos. Pero vamos a ver algunas acciones del Espíritu Santo. No vamos a ver todas, vamos a ver algunos flashes, así, porque en realidad es para mucho. Hay un estudio que hicimos de escuela sabática, que hemos participado de esa escuela sabática en 2017, el primer trimestre, que hablaba del Espíritu. O sea que hubo un trimestre, 3 meses estudiando sobre el Espíritu Santo. Pero vamos a ver algunos destellos. En el capítulo 14 de Juan, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, fíjense que este versículo lo arranqué porque es un versículo trinitario, es un versículo que nombra las 3 deidades, ¿no? A la deidad completa, tanto el Consolador como el Espíritu Santo, y lo dice de tal manera, esto lo dice Jesús, que lo separa del Padre, ¿no? Dice el Consolador, de hecho le pone un nombre que es Consolador. No es Espíritu Santo, y después dice que aclara quién es. Ese es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que actúa como Consolador. Recuerden que así como Cristo, Jesús, ¿no? La palabra Cristo revelaba que era el Mesías en griego, ¿sí? El Mesías es en hebreo y el Christos es en griego, así, o en el caso de Miguel, que era el Jesús guerrero del Antiguo Testamento, que después aparece en Apocalipsis. Cada uno de esos nombres revela la función que tiene. Y aquí habla de las acciones del Espíritu Santo. Acá actúa como Consolador y dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí habla de las 3 personas de Dios, ¿sí? Y las separa. Después tenemos otro versículo en el que Juan, capítulo 6, versículo 45, dice: escrito está en los profetas, y él hará a todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. También es otro versículo trinitario, habla del Padre, habla de quien enseña, o sea que el Espíritu Santo, aparte de ser Consolador, enseña, tiene otra función. Y lo envía, ¿quién lo envía? Dios mismo lo envía. No es un suspiro, no es una fuerza, no es un poder, porque hay mucha corriente hoy día que habla de ese tipo de cosas, ¿no? Quizás mal llevada de alguna manera, ¿no? Y fíjense también otra cosa, dice en el versículo 7 del capítulo 16, que se los recomiendo porque habla del Espíritu Santo, este capítulo, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. También habla de una persona, el Espíritu Santo, con el nombre de Consolador, que él puede venir solo si Cristo se va. Con lo cual también habla de una persona separada de Cristo. Y el versículo 13, que justamente lo leo por esto, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También es un versículo trinitario, porque ¿de dónde escucha? Sino del Padre. ¿Y qué hace? Otra función más, los guía, nos guía a todos. Último versículo para cerrar, ¿sí? Después lo podemos ver. Y este es importante. Tenemos otro más que lo voy a mencionar, pero no lo vamos a leer. Esto está en Romanos 8:11 y dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros, y él los levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. El espíritu está en mayúscula, que mora en vosotros. O sea que este espíritu que fue a resucitar a Cristo, lo fue a buscar la tumba para resucitarlo, no es un soplido, no es una fuerza, no es un poder, no es un ente, sino que es una persona de la deidad. El último versículo, que no lo voy a leer, aunque no lo tengo acá ahora, es que el único que escudriña en el Padre es el Espíritu. El texto que leímos al inicio. Justamente al inicio. El segundo de Corintios. El segundo de Corintios. Es el único primera, que perdón, puede, primera de Corintios. Primera de Corintios. Es el único que escudriña, que puede escudriñar a Dios. Es Dios mismo. Sí, qué interesante, Dino, porque
lo que acabas de mencionar, entre las cosas que mencionaste, están relacionadas con el Espíritu Santo y las funciones, ¿no? De enseñar, de revelar, de escudriñar y revelar, de consolar. De resucitar. Ahora vamos a ir un poco más a eso, ¿no? Pero están relacionadas con el estudio que habíamos tenido anteriormente acerca de la revelación de Dios y la presentación de Dios a los seres humanos, ¿no? Y también, entre lo que estabas comentando, relacionaste 2 o 3 veces al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Exactamente. Esto es un punto muy importante, Dino, porque nosotros entendemos claramente por nuestra cultura, por lo que vivimos, por las realidades, por las vivencias que tenemos, por nuestra condición de seres humanos, nuestra condición social, sí. Entendemos el concepto del Padre y entendemos el concepto del Hijo, sí. ¿No? Pero el del Espíritu Santo cuesta entenderlo porque no lo podemos identificar con nada conocido. No. Sin embargo, la palabra de Dios relaciona al Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre, con lo cual los está igualando y los está presentando como seres iguales. Exactamente. ¿No? Como seres iguales. Y entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Qué encontramos en la Biblia, Dino? Además de esas que vos mencionaste, momentos o situaciones en las que el Espíritu Santo interactuó o se relacionó, sí, con el Padre y con el Hijo. Bueno, de hecho dice el Espíritu de Jesucristo o el Espíritu de Dios y lo nombra de forma diferente. Bueno, vos recién comentabas una que está en Romanos 20, ¿no? El Espíritu Santo participó en la resurrección de Cristo, ¿no? Pero no solamente participó en la resurrección de Cristo, participó en la concepción. Exactamente. En la encarnación, sí, ¿no? Ahí en el relato que se encuentra en Mateo y en Lucas, nosotros encontramos, les voy a dar la cita, les voy a dar la cita, Mateo capítulo 1, versículo 18 y 23, y en Lucas, el capítulo 1, versículo 30 y 35, le dice el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y el ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, ¿no? Y esa obra de concepción, de encarnación, fue obra del Espíritu Santo. Exactamente. ¿No? Está el Espíritu Santo relacionado con la concepción del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios. Otra más, el bautismo. ¿Recuerdan el momento del bautismo, Justino? Dice que en el momento del bautismo, esto está registrado en Marcos capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice que cuando Cristo subió de las aguas, sí, descendió el Espíritu Santo como una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces ahí nuevamente están el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, los tres relacionados. En este caso, está el Espíritu Santo confirmando la condición de Mesías, de enviado de Jesús, ¿no? Y otra más, Jesús realizó muchos milagros. Sí. Jesús realizó muchos milagros. Y algunos dicen, bueno, pero él lo hizo porque era Dios. Sin embargo, no usó Jesús era hombre y vivió como hombre porque venía en representación del hombre, venía a vivir una vida perfecta en representación del hombre y venía a morir una muerte expiatoria en representación del hombre. Y todas las obras, la obra que hizo, los milagros, las señales que nosotros vemos o leemos en los evangelios, eran obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 1, encontramos uno, y también en Mateo capítulo 12, versículo 28, el mismo, dice, Dino, ¿quisieras leer Mateo 12, 28? Estas son, lo que vamos a leer ahora son palabras de Jesús mismo. Sí. Dice, pero si yo, el Espíritu de Dios, hecho fuera de... Por el Espíritu. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo era el que obraba los milagros
que Jesús exponía, presentaba. Sí, no era nombra. No eran por su poder, que los tenía, sino por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y la resurrección, bueno, eso ya lo habíamos comentado, pero la misión salvífica de Jesús, en la misión salvífica de Jesús también intervino el Espíritu Santo. Yo voy a citar algunos pasajes, ustedes si quieren pueden anotarlo y después verificarlos. Pero, por ejemplo, el Espíritu del Hijo, en Romanos capítulo 8, versículo 9. A ver. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es el Espíritu de Dios. Mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es uno de los versículos que habla del mismo Espíritu que es de Dios. Exacto. Entonces, el Espíritu interviene en la misión salvífica de Cristo. El 1 de Pedro 1:11 también habla acerca del Espíritu de Cristo. Filipenses 1:9, Espíritu de Jesucristo. Hay una cantidad de pasajes en las que se asocia la misión de salvación de Cristo, se asocia al Espíritu Santo en la misión y en la obra redentora y salvadora de Cristo. Esto es muy importante porque, como decía hace un momento, la palabra mismo, Cristo mismo, coloca a Jesús, Dino, sí, a su mismo nivel, en su misma jerarquía. Lo coloca en sus mismas acciones, le atribuye acciones que él también hace, lo coloca como colaborador, como sucesor, como persona que participa, que interviene, que toma su lugar cuando él no lo hace. ¿Por qué dice que escucha al Padre y hace? Porque hacen es un mismo fin. Podemos llamarlo hoy, son un conjunto, un grupo de personas que tienen un mismo propósito y actúan cada uno de acuerdo a la función que le toque en el momento, ¿no? Y entonces está importante que vaya quedando afirmado este pensamiento, Dino, de que el Espíritu Santo participa en forma activa en la obra de la redención del hombre, tal cual nosotros entendemos que lo hace Dios el Padre y tal cual nosotros entendemos que lo hace el Hijo, que es Jesucristo, ¿no? Hay también, Dino, otras acciones de interrelación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Yo estaba mirando allí otros lugares, donde se muestra esta relación de interdependencia, ¿no? Entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Por ejemplo, vos mencionabas algo acerca de la consolación. Exactamente, ¿no? Hay dos pasajes que leímos hoy que hablaban justamente de la consolación. Primero, que para que venga el Consolador, que era el Espíritu, tenía que irse el mismo Cristo, ¿no es cierto? Y esas atribuciones que son divinas, ¿sí? Que son divinas, que interrelacionan entre el Hijo. La consolación es una, por ejemplo, habíamos visto el pasaje de Juan 14. Después, vamos a ver alguno más que yo tengo acá, que está en el capítulo 12 de Corintios, versículo 3, que dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el mismo Espíritu. O sea que es el vehículo por el cual nosotros podemos llamar a Dios en el nombre de Dios. ¿No es cierto? Hay un capítulo muy interesante, el capítulo 19 del libro de los Hechos, en los cuales se hace una invocación del Dios de Pablo, ¿no? Y sin fe, y no lo hacen por medio del Espíritu Santo. Les va muy mal. Claro, les va muy mal. Dicho en otras palabras, Dino, esto: si el Espíritu Santo no te muestra a Cristo, vos no te das cuenta quién es. No solamente no te das cuenta de quién es, sino que no entendés.
no llegás a entender. Y esa invocación de Dios termina siendo perjudicial para vos. La única manera de invocarlo a Cristo es mediante el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Así como oramos cuando decimos nuestra final de oración, en el nombre de Jesús, mandamos esta oración, el Espíritu Santo es el que perfecciona esa oración, que en el nombre de Cristo va al Padre para ser atendida, ¿no es cierto? Y ahí en una oración simple intervienen las tres partes de la deidad, ¿no? Las tres partes, las tres personas de la deidad. Quien modifica esa oración para que llegue al Señor y en el nombre de quién se hace esa oración, ¿no es cierto? Por eso dice el texto que nadie puede llamar a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso es uno de los temas que tenemos. El reconocimiento y el señorío, ¿no es cierto?, justamente están demostrados en este versículo del Espíritu Santo. Solo podemos hacerlo mediante la deidad del Espíritu Santo. La otra cosa, lo que vos comentabas antes, ¿no es cierto?, la confirmación del bautismo. ¿Cómo bautizaba Juan? ¿Por medio de qué? Y bautizaba por medio de agua, ¿no es cierto?, el agua. Pero dice que, justamente, después lo habla un poco el libro de los Hechos, que el bautismo es por medio del Espíritu y fuego, ¿no es cierto? El fuego refinador, habla no de un fuego que lo vamos a hacer caminar por fuego, pero sí es un espíritu refinador. Está hablando del Espíritu Está Santo. hablando del Espíritu Santo. Solo si nosotros pedimos la unción del Espíritu Santo, ese bautismo tiene un asidero importante en nuestra vida. Comienza a producir un cambio, que es importante, pero solo si nosotros hacemos esto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Vos tenés otro tema posterior. Sí, yo quería comentar algo sobre lo que venías hablando, ¿no? Lo que veníamos conversando acerca de la importancia del Espíritu Santo en la obra de la revelación de Cristo y de la obra de Cristo, ¿no? En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, sí, hay un pasaje que es muy interesante, en el que Jesús está conversando con una mujer en el pozo de Jacob. Y en un momento Jesús le dice a la mujer: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana? Le estaba diciendo: mira, Dios es un ser espiritual, y para que tú puedas conocer y saber a quién adoras, tienes que participar de una vida espiritual. Y esa vida espiritual no es tuya, sino la del Espíritu Santo, que viene a mostrarte, a iluminarte, a dirigir tu mirada, a dirigir tus pensamientos y a enseñarte la vida que es espiritual. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Ya estamos relacionando, ya hemos leído una cantidad de textos, hemos citado y leído una cantidad de textos que asocian al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Exactamente. Podemos avanzar un poco más, ¿no? Y entonces decir, bueno... también sobre que está relacionado con nosotros. Nosotros no podemos ir al Padre si no es por medio del Espíritu, ¿no? Exacto. Esa es la acción intercesora, ¿no?, del Espíritu Santo, ¿no?, mediadora entre Dios y nosotros. Esa es la vida espiritual que nosotros como hombres, como seres caídos no tenemos, porque según Pablo somos seres carnales y Dios es un ser espiritual. Bien, entonces para poder acceder al mundo espiritual necesitamos alguien que nos conduzca, alguien que nos lleve, que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora vamos a avanzar un poco más, ¿no? Porque venimos relacionando al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, de los cuales no nos cabe ninguna duda de que, de que son Dios, ¿no? Sabemos que el Hijo es Dios, sabemos que el Padre es Dios, sí, el Espíritu y de Dios. entonces la lógica nos tendría que indicar, por lo que hemos conversado hasta aquí, que el Espíritu Santo también es Dios. Ahora, ¿hay manera de encontrar evidencias de que es Dios en la palabra? Por supuesto, sobran las evidencias. Yo, por ejemplo, le voy a leer algunas. A ver, Dino, ¿me puedes ayudar con Job 33, 4, el libro de Job, capítulo 33, sí, versículo 4? Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Miren qué interesante. Job está diciendo
que el Espíritu de Dios le lo creó. Exactamente. Y que le dio vida. Y además está diciendo que es omnipotente. Con lo cual tiene sus atributos divinos. Esos atributos solo pertenecen a Dios. Y hablamos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Solo Dios tiene la potestad de crear vida y de ser omnipotente. Exactamente. Y en Job leemos que esos atributos se le atribuyen, valga la redundancia, al Espíritu Santo. Exactamente. ¿No? Otra mención podemos hacer del Salmo 139. El Salmo 139 yo les recomiendo que lo lean, es un salmo maravilloso. Salmo 139, vamos a leer el versículo 7 al 10. Perfecto. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Muy bien. Esto es omnipresencia, ¿no? El Espíritu de Dios, dice ahí, el Espíritu Santo, está en todas partes. Exactamente. El salmista está diciendo, dice que si se va al cielo, está ahí. Si se va al lugar, a la tierra, debajo, ahí está él también. Si va hacia el extremo del mar, ahí está. O al alba, ahí está. Ese concepto... Y no habla de tiempo, o sea, todo el mismo momento. Ese concepto es omnipresencia. Ahora, solo Dios es omnipresente. Si el Espíritu Santo es omnipresente, entonces el Espíritu Santo es Dios. Ya habíamos mencionado algo, pero vamos a leer también 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios. Versículo, lo leímos al principio. 9 y 10. No. Dice, ¿cuál que es el 10? ¿El 10 y el 11? Sí. Perfecto. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto, ¿saben cómo se llama? Omnisciencia. Nosotros... Omnisapiencia. Si nosotros podemos saber muchas cosas, pero nunca podemos saber todo. Y cuando hablamos de Dios, es imposible para nosotros saber todo acerca de Dios. Pero el Espíritu Santo sabe todo acerca de Dios. ¿Saben por qué? Porque es Dios. Es Dios. Es Dios. Entonces, ¿queremos atributos divinos para el Espíritu Santo? Bueno, ya hablamos de omnipotencia, hablamos de omnipresencia, hablamos de omnisapiencia. Hablamos de crear vida, podemos encontrar muchos más. Y entonces ahora vamos a pasar a avanzar un poco más. Porque esta conversación que estamos teniendo hoy es el inicio de una serie de 3 temas. Ustedes se imaginarán por qué, ¿no? Estamos hablando hoy acerca del Espíritu Santo. Los siguientes temas van a ser acerca del Hijo y acerca del Padre. Y esto nos trae inmediatamente al pensamiento algunos conceptos, ¿no? Nosotros podemos expresarlo en 2 conceptos, esto que estamos mencionando. Uno es el de la Trinidad, ¿no? Generalmente, comúnmente, se conoce al grupo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo presenta en la Biblia, como la Trinidad. No obstante, el término Trinidad no aparece en la Biblia. Es más, la palabra Trinidad, el concepto Trinidad,
no pertenece al pensamiento bíblico, sino que proviene de otro lugar, viene de otra cultura, de culturas antiguas, de religiones antiguas, religiones paganas. Estamos hablando de los egipcios, estamos hablando de los sumerios, estamos hablando de los fenicios, estamos hablando de una cantidad de civilizaciones antiguas que utilizaban este término para presentar grupos de deidades, de dioses, ¿no? A los que ellos adoraban. Ese concepto de Trinidad era también conocido entre los romanos, entre los griegos. Y cuando en la historia de alguna manera se amalgamaron la cultura occidental, el pensamiento occidental, con el pensamiento judío, ¿no? En la iglesia primitiva, entonces se adoptó, por una cuestión que ahora no viene al caso comentar, se adoptó el término, el concepto de Trinidad, el concepto de Trinidad a esta asociación, ¿no? Que nosotros conocemos en la Biblia. Sin embargo, repetimos, es un concepto externo, no bíblico. El concepto bíblico es el concepto de deidad. Y encontramos dos veces, por lo menos en la versión Reina Valera, el término deidad para referirse a este concepto bíblico de asociación de tres personas, ¿no? Una se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Sí, dice, por el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente, está hablando de Jesús, ¿no? Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de una persona, pero está diciendo que forma parte de algo. De algo. Y también en Romanos 1:20. Romanos 1:20. Lo complicado es. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto ya lo habíamos leído, digo, en algún momento, pero entonces ahí Pablo está hablando acerca de Dios. No está hablando específicamente de ninguna de las personas. Habla justamente de la deidad. Habla de Dios, ¿no? De Dios como un grupo, deidad, la deidad, ¿no? Y yo no sé, se nos está terminando el tiempo. Me parece que tenemos algunos mensajes. No sé si habrá alguna pregunta que nos estén haciendo. Sí, no, a ver, se mencionaron el Espíritu Santo, es miembro de la deidad, también parte de la Trinidad. ¿Hay diferencia conceptual? Bueno, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Exacto. Esto lo dice alguien que justamente preguntaba si la Trinidad tenía lugar. En realidad en la Biblia no tenemos el concepto de Trinidad, de hecho hay símbolos de la Trinidad y eso que tampoco son bíblicos y no pertenecen a la cultura de ese Dios que nosotros entendemos como Dios, ¿no? No obstante, Dino, no es un término que se utiliza, sí. no está mal utilizarlo, sí, hablan también del pero, de uno. Claro, no está mal utilizarlo, pero es importante entender, ¿no? Porque de la Trinidad no solamente hablamos los cristianos. Sí. Ese concepto, esa palabra lo utilizan otras religiones y otros pensamientos. Y puede confundirnos, Entonces es importante entender que esa palabra, ese concepto, no es de origen bíblico, sino externo, que fue incluido en el lenguaje, en el vocabulario del cristianismo, por allá en el año 300 y tantos, en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea se convocó a todas las personas, a los líderes del cristianismo de esa época, que discutían sobre doctrinas. Había algunas herejías que estaban dando vueltas en la iglesia, como el arrianismo y otras más, en las que llamativamente
no se reconocía o a Cristo o al Espíritu Santo como seres divinos, como Dios. Entonces, hoy hay muchas corrientes que pasa eso. Hoy sigue existiendo. Comienza a recibir eso. Hoy sigue existiendo y sigue circulando esta discusión acerca de si el Espíritu Santo es Dios, si Cristo es humano solo, si es divino, si es un enviado, si es Dios, ¿no? Entonces, esto ya existía en aquel momento, y entonces en ese concilio los líderes importantes de la iglesia cristiana de esa época se reunieron y estudiaron y tomaron determinaciones acerca de esto, y en ese momento se adoptó el concepto de Trinidad para señalar, para establecer, ¿no?, que Dios es un conjunto de personas coeternas, coexistentes, que tienen un mismo propósito, que tienen un mismo sentir, que todas, cada una de ellas son Dios y tienen atributos divinos. Por eso lo que estaba comentando es que no es un error utilizar la palabra Trinidad, pero sí es importante saber cuál es su origen, de dónde viene, porque no aparece en la Biblia. En la Biblia el término que aparece, que ya lo leímos en 2 lugares, es la palabra deidad, ¿no?, refiriéndose a el ser divino, que de acuerdo a lo que revela la palabra, está compuesto por 3 personas. Esto hay varios pasajes, ¿no?, que lo presentan. Yo quería mencionar un par más, ¿no? Bueno, hay tantos, ¿no? Pero en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, ahí en la comisión, evangélica. Sí, recuerden, este versículo es importantísimo, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Entonces, Dino, es importante, y también quienes nos están escuchando, es importante que nosotros entendamos la importancia, repito nuevamente, reitero, la importancia de saber, de entender, de aceptar que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Exactamente. Integra la deidad. Es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo. Como ya vimos, participa en la misión redentora, participó en la creación. Es el espíritu de vida, resucitó, es el espíritu de vida. Lo dejaron como consolador para nosotros, guía, enseña, redime. Y así como hay una lista interminable de pasajes que reafirman, que confirman, que establecen con claridad estos conceptos que nosotros hemos comentado muy brevemente en esta conversación. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Nosotros vamos a tratar de colocar, de publicar, ¿no?, por los medios que tiene la iglesia. Justamente vamos a pasar este número, que sería bueno que lo puedan tener todos. Lo vuelvo a repetir, es el 11 22 52 55 67. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Dino. Las personas que nos escriban un mensaje solicitando los textos bíblicos del estudio de esta noche, nosotros se los vamos a enviar a ellos a través de este grupo. Exactamente, a través de esta línea telefónica, por medio de WhatsApp. Ahora, les quería cerrar con esto y hacer la invitación para ya la semana que viene, ya ha pasado el tiempo. La 4ª entrega que vamos a hacer va a tratar sobre Jesucristo divino y humano, ¿sí? Es un tema también importante, por eso arrancamos con el Espíritu Santo, y después con esto también tan controversial en algunas personas que tienen algunas dudas. Jesucristo divino y humano. Vamos a cerrar con un texto bíblico que está en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que bueno, vamos a cerrar con una oración, ¿te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por este espacio, por este tiempo que nos has regalado, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos llamar a nuestros hermanos, que podamos compartir con nuestros hermanos los textos bíblicos, y otros también lo hagan con nosotros, así seguir aprendiendo de ti, de tu palabra y de esta vida que llevamos en esta tierra, Señor. También te pedimos especialmente por aquellos que tienen dudas, que tú nos ayudes, nos des luz para poder ayudarlos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos.